Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, este es el tercer encuentro de esta actividad sobre el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable, como ustedes saben, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte y la Asociación Judicial Bonaerense. En este tercer encuentro va a estar a cargo la exposición de Susana Cuadro. Como siempre, les estoy compartiendo el enlace del formulario para que acrediten su participación y recordarles también que se encuentra disponible en el campus virtual los videos de las clases anteriores, vamos a ir cargando material y demás. Cuando lleguemos al final del curso, también ahí van a poder descargar su certificado. Ahora bien, para dar inicio va a tomar la palabra Julián Villarreal, subsecretario de Salud Laboral de la AJB. Gracias, Camilo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, estamos ya avanzando en esta capacitación que empezamos el día 4 de octubre con Gastón Valente, que nos dio todo un marco jurídico, un marco normativo, mejor dicho, de qué hablamos cuando hablamos de salud laboral. Habló de los convenios de la OIT, de la reglamentación. Después tuvimos el segundo módulo en el cual Luis Campos y Juliana Ortiz, hablaron sobre dónde trabajamos, la salud laboral y el espacio de trabajo, desarrollaron toda una serie de herramientas. Y hoy llegamos al módulo 3, que es justamente sobre cómo y con quiénes trabajamos, organización del trabajo, y quién mejor para poder disertar, para poder exponerlo, Susana Cuadros, es de la casa, ¿no? Es de la casa en el sentido de que es de la AJB. Susana es perito psicóloga del Poder Judicial de la provincia, doctorada de la Facultad de Psicología en la UBA, investigación en cursos sobre desgaste laboral en peritos, especialista en intervención en violencia familiar y de género, supervisora externa de la línea 144 del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, miembro de ACEVITA y docente de la Universidad de Lanús. Estamos ya avanzando, como decía, en esto, con la colaboración invalorable de la Secretaría de Capacitación, de Formación, con los compañeros y compañeras del CIF, con Julia, con Juliana, con Luis, y con otra que no me quiero olvidar los nombres, Jimena, Mariana Campos. Bueno, de a poco vamos avanzando con esto y con el objetivo, y cierro con esto, ambicioso, pero no porque sea ambicioso es imposible lograrlo, de tener para el año que viene ya los prototipos de futuros delegados de salud laboral en las departamentales para comenzar a avanzar en el camino de tener nuestros comités mixtos en el Poder Judicial de la provincia, que los tienen otros sindicatos en otros ámbitos y nos necesitamos también para colaborar, interactuar, exponer experiencias, exponer posiciones con la gente de la Suprema Corte, a la cual le agradecemos también, obviamente, la sesión el acceso a través de su portal, que nos garantiza una difusión óptima para todos y todas las que quieran escuchar. Así que bueno, Susi, vamos para adelante. Lo veo ahí a Carlos Manso. Hola, Carlos, la próxima te esperamos a vos. Bueno, vamos, Susi, nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todes y a todos. Bueno, yo les cuento, es verdad, yo soy de la JB, soy miembro de la coordinación de peritos y también de salud laboral, y la verdad que venimos trabajando hace un tiempo todos estos temas. A mí me parece súper interesante poder comentarlo con todos y que ustedes también me vayan diciendo qué les parece, qué piensan, cómo van pensando esta temática, es lo que más me interesa del encuentro. Así que espero que a ustedes también les interese escucharme a mí, pero a mí también me interesa mucho escucharlos a ustedes, porque hay un tema con las cuestiones de salud laboral, y es que si bien venimos hablando hace mucho de todas estas cuestiones, lo cierto es que todavía me parece que no logramos tantos avances como nosotros y nosotras querríamos, ¿no? Como que siento que nos falta, pero también es cierto que esto se entrecruza con poder visibilizar algunas cuestiones que están dando vuelta en relación al trabajo, a la tarea cotidiana, en donde una siente que hay derechos básicos que es necesario tener para poder trabajar y va luchando con eso, pero cada vez más esas cuestiones se van ampliando, ¿no? Y en esa ampliación de derechos nosotros decimos,
bueno, a ver cómo nos posicionamos con respecto a nuestra salud para empezar a pensarla como una cuestión fundamental, ¿no? Dentro de la tarea. Porque si bien es súper importante, obviamente, todo el tema de la retribución económica, y eso es algo por lo que podemos luchar cotidianamente y lo vamos haciendo, hay un montón de cuestiones relacionadas a que pasamos muchas horas en los lugares de trabajo, y esas horas tienen que ser con calidad, ¿no? Tienen que ser horas en donde nosotros aportamos para la tarea que estamos realizando y sentimos satisfacción también por la tarea que realizamos, pero también necesitamos que ese lugar sea un lugar cuidado, sea un lugar en donde podamos estar cómodos, cómodas, en donde podamos sentirnos bien, podamos sentir gratificación y satisfacción por la tarea realizada, irnos a nuestras casas de buen humor, contentas, contentos, diciendo, bueno, qué bueno que estuvo el día de hoy, o no, irnos y decir que bueno, me voy para mi casa, pero no sentir el peso de eso, ¿no? De ese trabajo cotidiano, irlo sintiendo en lo diario, en la semana, en el mes, como si fuera un preso que está tachando días para la jubilación, ¿no? Últimamente voy sintiendo que hablo con un montón de compañeras, de compañeros que me dicen eso, no veo la hora de jubilarme. Yo pienso, la etapa laboral, la etapa laboral, ¿no? La etapa donde uno está trabajando, es una etapa que coincide con un montón de avances en el desarrollo de cada uno, de cada una de nosotras, ¿no? Es como que en esos años uno vive un montón de cuestiones relacionadas con lo individual, con lo personal, que va acompañando el tránsito por lo laboral. Y entonces pensar que lo laboral es solamente tiempo que me saca de otras cosas que quiero hacer, la verdad que es, ¿no?, complejo, un poco triste, diría yo también. Entonces, dentro de las luchas que nosotros tenemos que realizar en lo cotidiano, en lo de todos los días, es también empezar a visibilizar qué es lo que está haciendo que esta tarea cotidiana no sea tan satisfactoria, no sea tan plena como podría ser. No sé si todos y todas saben, yo realicé una investigación dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y tomé para eso al grupo de peritos. ¿Sí? A partir de eso que yo relevé con un montón de peritos que me fueron ayudando también con información, empezaron a aparecer un montón de variables y de cuestiones que no solamente tenían que ver con ellos, con ellas, sino que tenían que ver con todos los trabajadores y trabajadoras que estamos dentro del Poder Judicial, ¿no? Es una institución que no ha sido muy investigada, que no ha sido muy indagada, y esto no nos sorprende porque estamos adentro y sabemos por qué, ¿no? Porque es una institución que tiene características cerradas y que les cuesta mucho soltar información de qué es lo que pasa adentro. Entonces, a veces es medio difícil. Ahí me escuché. Es medio difícil entender cuáles son las características del funcionamiento. Lo que voy a hacer hoy, en un primer momento, es contarles un poco cuáles son esas variables que yo fui entendiendo acerca del funcionamiento de la institución en donde estamos todos y todas, ¿sí? Después de eso, hablar un poco de qué significa el desgaste, qué significa el burnout, qué pasa cuando uno está padeciendo alguna de esas cuestiones, cómo nos sentimos, y luego de eso ver si podemos encontrar, esto sí vamos a tratar de ver si lo podemos hacer de manera grupal, cuáles son los mecanismos protectorios, cuáles son las variables que uno puede tener en cuenta para estar mejor posicionado, mejor posicionada en toda esa cuestión relacionada con la tarea cotidiana. Para no irme por las ramas y no perderme demasiado, yo voy a poner un power, pero sí les quiero recordar que ustedes pueden abrir el micrófono en el momento que quieran y hablar, consultar, preguntarme, porque yo cuando agarro velocidad empiezo a hablar y hablo muy rápido, la gente que me conoce sabe que empiezo a hablar así como mucho, porque tengo ganas de poder transmitir todo, pero la idea de esto es que sea conversado, ¿sí? Total, el material yo se lo puedo mandar en el momento que me lo pidan, a aquellas que después necesiten ampliar la temática, yo les mando lo que necesiten. Lo importante de hoy es que lo que hablemos hoy quede claro, ¿sí? Y que no queden dudas y que ustedes puedan aportar todo lo que necesitan. Bueno, así que vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, mi presentación de hoy se llama así, la construcción colectiva de la prevención del desgaste. Una de las cosas de las que yo vengo hablando es tratar de englobar dentro de la palabra desgaste
a todas aquellas cuestiones dentro del trabajo que nos provocan malestar, que nos provocan sufrimiento, padecimiento, incomodidad, tensión, ¿no? De acuerdo a los niveles de cómo estemos cada uno, cada una, vamos a ver qué condimento le ponemos. Por eso es tan amplio lo que puede pasar en relación al malestar en el trabajo que yo le digo desgaste. No solamente yo, un montón de gente le dice desgaste y ustedes incluso también, ¿no? Muchas veces esta palabrita anda circulando por un montón de lugares ya hoy en día y cada uno la va empleando como puede, como sabe, como se siente. Todo lo que yo fui aprendiendo acerca de este tema lo hice así, ¿no? De manera colectiva. En ningún momento agarré yo un libro y dije me voy a sentar a pensar qué significa estar desgastado en el trabajo, porque lo que entiendo y lo que me parece es que para cada trabajador, para cada trabajadora, la situación es bastante particular y está relacionada con su tarea, sí, está relacionada también con las posibilidades que tiene de crecer en su trabajo, está relacionada con la institución de pertenencia. Cada institución es diferente porque tiene normativas distintas, porque tiene maneras de funcionar adecuadas a lo que se viene haciendo, porque tiene un montón de cuestiones que va a ser necesario que las pensemos un poco, porque hay muchas variables que se relacionan con esto. Yo las agrupé en estos 3 cuadritos que ustedes ven, pero hay un montón de cosas más, así que a medida que voy nombrando voy a ir metiendo más cosas. La pertenencia institucional relacionada con el desgaste. Acuérdense, después vamos a ver los aspectos positivos y seguramente van a haber otros aspectos positivos con otras personas que van a venir después que yo en este curso que están haciendo, pero yo más que nada hoy le voy a hablar de todo lo negativo, me tocó esa parte. Voy a englobar dentro de precarización laboral, ¿no? Todas aquellas cuestiones que afectan directamente al trabajador, a la trabajadora, y afectan en relación a las malas condiciones en que tiene que efectuar su labor, ¿no? Ahí tenemos cantidad excesiva de tareas, tenemos poco personal para realizar esas tareas, ¿no? Donde mucha cantidad de cuestiones se reparten entre poca gente, tenemos la baja remuneración económica. Perdón, a veces cuando escucho el micrófono abierto pienso que es una pregunta por esa parte, pero me parece que es alguien que tiene el micrófono. Bueno, los lugares inadecuados desde lo edilicio, ¿no? Cuando no tenemos un espacio cómodo como para poder estar realizando nuestra labor, o en un lugar donde tendría que haber 2 o 3 personas y 10, ¿no? Donde no hay un lugar de descanso, eso también es importantísimo. Perdón, Susana, a veces te interrumpo un segundito, pero yo también estoy escuchando mucho ese sonido. Ahora, espera que identificamos de dónde está saliendo. No sé si Camilo, Fernando. Si no encuentro, Juli, estoy buscando quién tiene el micrófono abierto y no encuentro. Mariana Alejandra, dice. Bien. Ay, perdón. Bueno, silenciamos todos. Ahí va. Ahí va. Bueno. Esto también nos produce burnout. Bien, bueno, los horarios extendidos ni hablar, ¿no? Nosotros tenemos una cuestión muy instalada a partir de la pandemia, en donde la virtualidad ha traído un montón de cuestiones que son sumamente positivas y nos ahorran un montón de tiempo, pero en otros aspectos también nos han sumado un montón de otras obligaciones y un montón de otros espacios a los cuales atender, ¿no? Hace poco estaba hablando con una persona que me contaba que si bien muchas veces se puede ir en el horario, cumple el horario laboral que tiene pactado, que tiene pautado, por la tarde recibe un montón de alarmas vía el teléfono acerca de que ha recibido mails, de que tiene, o que le mandan mensajes de audio a las personas que trabajan con él, un montón de cosas que también entran dentro del horario que está por fuera supuestamente, ¿no? De lo que uno tendría que trabajar, por lo cual se hace necesario, eso requiere una atención diferente, una atención distinta a la que por ahí tendría esta persona si estuviera en la institución propiamente dicha.
ficha, ¿no? En su casa continúa trabajando. No estoy hablando de el trabajo que uno se lleva a la casa o cuando uno en vez de trabajar en la institución trabaja en la casa en el horario laboral, estoy hablando de el afuera, ¿no? Esto queda por fuera de lo que sería el horario convenido, pautado, pactado, como le quieran llamar. Por otro lado, eso entra dentro de un grupo, digamos, de factores que pueden traer desgaste bastante importante. Y además tenemos otro grupo que se relaciona con lo vincular, ¿no? Dentro de lo vincular, nosotros trabajamos con otras personas, aparecen un montón de variables. Nosotros sabemos que la institución judicial tiene una característica muy particular, es una institución piramidal, ¿no? Piramidal en el sentido de que tenemos una relación de poder que va desde arriba para abajo, ¿no? Tenemos personas que son las que nos indican muchas veces cuáles son nuestras tareas y a las que tenemos que responder de alguna manera cuando la realizamos o cuando la terminamos. Y también tenemos un montón de compañeros, compañeras que están en una situación de pares, ¿no? En donde nos distribuimos las mismas tareas, hacemos, tenemos la misma dinámica de trabajo o intentamos tener la misma dinámica de trabajo. ¿Esto puede funcionar o no, digamos? El mal clima de trabajo justamente se relaciona cuando esta institución aparece como cerrada, como sin una posibilidad de confrontar diferentes discursos, cuando aparece poca comunicación o baja posibilidad de tener una comunicación saludable, cuando aparecen, por ejemplo, grupos de trabajo que son poco solidarios, con pocas capacidades de comunicar de manera fluida y saludable, cuáles son los acuerdos que se llevan a cabo. También aparece un mal clima de trabajo cuando hay formas de liderazgos burocráticos o formas de burocrático me refiero a que toda la comunicación pasa por un papel, ¿no? Toda la comunicación pasa por la formalidad de remitirme un mail o escribime qué necesitas, todas estas cosas que no se acuerdan, que no se pueden acordar con una conversación, sino que tiene que ver con una línea de trabajo más dura, más rígida, y donde es más difícil salirse de los bordes que ya están planteados de antemano. Esta institución tiene una modalidad bastante burocrática en un montón de cosas. Hay una manera que ya está formal, muchas veces está reglamentada, obviamente, por las leyes y por las acordadas, pero otras veces también están formateadas por los titulares de cada una de las dependencias. O sea, el titular dice que las cosas se hacen de esta manera y no se pueden hacer de otra. Intentar que eso se modifique generalmente lleva todo un trabajo, conlleva todo un acuerdo previo de un montón de personas para lograr que haya un cambio que no se sienta como un ataque, ¿no? Que no se sienta como una cuestión de querer modificar la regulación del poder como está dada, digamos. Por lo cual se hace muy difícil a veces modificar las cosas como están hechas. Y siempre pensamos que lo contrario, ¿no? Un buen clima de trabajo tendría que conllevar que podamos charlar y conversar todas las decisiones que se llevan adelante dentro del espacio laboral, ¿no? Si bien sabemos que hay una pirámide que hay que respetar de alguna manera, también es cierto que el trabajo tiene que empezar a ser entendido como algo que se va construyendo entre todos y todas, como una cuestión que, más allá que haya la última decisión o la decisión final, eso fue construido con la importancia de todas las demás personas que trabajan en el mismo sector o en la misma dependencia. Cuando estas dos cosas pasan, ¿no? Cuando juntamos la precarización laboral con el mal clima de trabajo, es cuando más vulnerables estamos al burnout, ¿no? El burnout es ahora lo vamos a ver en profundidad, pero tiene que ver con un sentimiento de malestar y de cansancio crónico que provoca frustración y también provoca sensación de desvalorización del trabajo realizado, ¿no? Uno empieza a sentir que todo lo que uno hace no sirve, ¿no? Que no ha tenido lugar en la toma de decisiones, que en realidad si uno va o no va no importa demasiado, uno empieza a hacer una cosa también mecanizada en relación a la tarea diaria, y lo hace de manera mecanizada porque eso que está haciendo no está provocando un placer, sino que lo que está provocando justamente es un malestar. Vamos a hablar, yo les cuento primero de qué se trata el desgaste y después vamos a seguir hablando un poco de cuáles son las características
de la institución y también de la labor diaria y de labor cotidiana para provocar el desgaste. Y después vamos a hablar también de qué es lo que hace que esto no se sienta de esta manera o cómo podemos hacer para contrarrestar esta sensación de cansancio. El desgaste se describe como una pérdida progresiva del idealismo, ¿no? Ese idealismo que tenemos cuando arrancamos un trabajo, la gran mayoría de las veces entramos con toda la potencia, toda la energía. De hecho, si ustedes están trabajando hace mucho y entra una persona nueva, uno del comentario que realiza generalmente es, y vino con toda la energía de ser una persona que recién ingresa, ¿no? Como si uno tuviera, o pensara como naturalizado, que el trabajo te va gastando la energía con el correr del tiempo, ¿no? Como si fuera algo que, bueno, es así. Uno entra con todas las ganas y después se va quemando. En el campo de la psicología organizacional, el desgaste se ubica como un estado de cansancio emocional y físico, ¿no? La definición que conocemos todos y todas es una condición de agotamiento emocional, despersonalización y disminución de la realización personal del trabajo. Se entiende que la persona sufre de fatiga o está cansada, pero es ese cansancio que no se va durmiendo. Yo siempre digo lo mismo, no es un cansancio que uno dice, bueno, estoy tan cansada que si yo duermo todo el día, mañana me despierto bien, sino que es un cansancio que uno sabe que más allá que uno duerma, no se termina de ir, ¿no? Por eso le decimos cansancio psíquico más que nada. O sea, no puede ser reparado con unos días de descanso, y envuelve una serie de otros padecimientos a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social, y también, más que nada, en relación con la tarea que realizamos. Los roles que los trabajadores y las trabajadoras tienen, siempre tienen, uno tiene que pensar que uno tendría que poder tener, dentro de lo posible, control del tiempo que uno en que uno lleva adelante determinada tarea, y también cierto control de la tarea que uno realiza, ¿no? Cuando tenemos altos niveles de burocracia o cuando tenemos falta de claridad con los roles del trabajo, ¿no? Esto de que no termina de quedar claro quién hace qué cosa y además todos hacemos todo, o en realidad nos encontramos con que yo hice una tarea y mi compañero o compañera está haciendo la misma, y quizás si nos pusiéramos de acuerdo eso saldría más fácil. Cuando tenemos altos niveles de demanda, ¿no? Así como el muchacho que estamos viendo ahí en el dibujo, que al mismo tiempo le están demandando un montón de tareas, y la respuesta que él está teniendo en ese dibujo es agarrarse la cabeza, ¿no? Esto tiene que ver con que cuando recibimos altos niveles de demanda, una de las respuestas posibles que se puede encontrar ante eso es mucha frustración y también una sensación de agobio que no permite claridad para pensar, bueno, primero hago esto o segundo lo otro, ¿no? Sino que uno se queda como apabullado sin saber por dónde arrancar. Eso también indica más cansancio y también pérdida de tiempo en cuanto a hasta que defino qué voy a hacer, tardo un montón. Confusiones en las identidades del trabajo, ¿no? En relación a si todos hacemos todo, a mí no me queda muy claro cuál es mi función y tampoco me queda muy claro cuando terminamos de hacer toda la tarea, qué papel tuve yo en eso, ¿no? Deja de ser importante, digamos, mi papel, deja de ser preponderante, deja de ser importante, y uno a veces lo traslada a uno mismo cuando uno está muy cansado. Y también empiezan a ver, que esto es un tema importante también para trabajar en el aspecto psicosocial, dificultades con las personas, ¿no? Dificultades a veces si tengo que atender al público con las personas que atiendo, si tengo mis compañeros, compañeras de trabajo también con ellos y ellas. Esto genera un deterioro en las relaciones interpersonales. Hay varios niveles, hay un montón de niveles en relación a lo que puede ocasionar el desgaste. Uno puede estar un poco más irritable, uno puede tener un poco menos de paciencia, ¿no? Para mi compañera que cuando estoy con un montón de trabajo me viene a contar lo que hizo el fin de semana y no la quiero escuchar más, ¿no? Y uno tiene buena relación con la persona que está al lado, pero empieza a aparecer poca capacidad, digamos, para tolerar determinadas cuestiones que irrumpan en la vida laboral. Más allá de que sea un vínculo, digamos, más allá de que sea una persona a la que tengo que atender. Empieza a haber dificultad de concentración, dificultad de memoria. Esto puede ir en aumento, puede empezar a aparecer ansiedad, puede empezar a aparecer cinismo en el sentido de
empezar ya a sentir que esto, ¿no? Como nada importa y nada termina siendo algo que me importe demasiado, todo empieza a minimizarse. Es común en estos casos el distanciamiento con otras personas. Lo malo de esta cuestión es que nosotros somos una persona, digamos, la misma persona que trabaja, la misma persona que se va a su casa. Entonces muchas veces estos temas, estas temáticas que empiezan a saturar en relación a lo laboral, a veces también se llevan a las relaciones interpersonales que tenemos por fuera, ¿no? Los afectos, digamos, ¿no? Las personas con las que vivimos, nuestras amigas, amigos, etc. Y esto puede progresar, ¿no? Si uno no trabaja en esto y uno no piensa a ver cómo hago para revertir todas estas cuestiones relacionadas con el desgaste, en cuestiones de alto riesgo, ¿no? Los juegos de azar, los comportamientos que exponen la propia salud, las conductas adictivas, bueno, un montón de cuestiones relacionadas con un agravamiento de estas cuestiones. Por eso les decía al principio cómo, si bien nosotros venimos hablando de salud laboral, hay un montón de cuestiones que quedan como muy naturalizadas y como generalmente esto termina llevándose al plano de, bueno, necesito vacaciones, bueno, necesito hacer alguna actividad placentera para sacarme el desgaste, y a veces se necesitan algunas otras cosas más relacionadas con la institución de pertenencia que con lo que nosotros y nosotras podamos hacer al respecto, ¿no? Porque si no, a veces termina siendo el doble de responsabilidad quedando a cargo de la persona que trabaja justamente el solucionar lo que el trabajo le ocasiona, ¿no? Cuando tenemos que dar vuelta un poco a esa cuestión y empezar a pensar que es la institución de pertenencia la que tiene que garantizar determinadas condiciones relacionadas con la forma del trabajo, con la forma de la tarea, que nos ayuden a que el desgaste no se agrave o que el desgaste tenga que ver más que nada con un cansancio que puede revertirse. Una de las cuestiones que nosotras vamos pensando en relación a lo que puede revertirse, esto que yo les decía, a lo que la institución de pertenencia puede hacer para que el desgaste no se agrave, tiene que ver con empezar a diferenciar qué se relaciona con la tarea, ¿no? Con la tarea que nosotros realizamos, con la tarea para la que ingresamos a la institución en donde estamos, a la dependencia donde estamos, y lo que tiene que ver con la polifunción, ¿no? Que son cuestiones distintas, y esto puede medirse y esto puede empezar a transitarse y a trabajarse con los miembros del equipo en donde nosotros estamos, ¿no? Poder acotar la cuestión de a qué me refiero cuando estoy hablando de función, cuál es mi función dentro de este lugar, y qué pasa cuando uno empieza a sobreimplicarse con la tarea que uno realiza, ¿no? Y empieza a haber un plus de cansancio, un plus de intervención, un plus en relación a la cantidad de horas que yo realizo, a la cantidad de actividades que están relacionadas con mi tarea. Otras cuestiones que nosotros pensamos tiene que ver con que esto, si no se trabaja a tiempo, puede traer algunas cuestiones relacionadas con las patologías orgánicas. Por eso se hace necesario también ahí que empecemos a pensar cuáles son las diferencias que podemos encontrar en relación al estrés, ¿no? A un estrés relacionado con un cansancio y a patologías relacionadas con lo laboral. Vamos a pensar un poco cuáles serían las fuentes del origen del estado de tensión de los trabajadores y las trabajadoras. Los voy a dividir en dos para que sea más claro transmitirlo, pero en realidad esto viene mezclado y esto no se ve tan claro, digamos, cuando las abordamos, sino que están todas unas sobre las otras. Yo las dividí solamente para que se puedan entender mejor. Tenemos tensiones que vienen que tienen un origen externo, ¿no? Son tensiones procedentes de algo que el trabajador, la trabajadora no tiene demasiada capacidad de manejar o de frenar, porque en realidad no tienen que ver con sus propias decisiones, sino que tienen que ver más que nada con el afuera. Cuando tenemos una falta de recursos para abordar la realización del trabajo, ¿no? Esta falta de recursos en realidad puede venir de diferentes fuentes,
puede tener que ver con falta de recurso edilicio, falta del recurso del capital humano, o sea, cuando no están la cantidad necesaria de personas para cumplir determinada función. Y entonces cuando yo digo, bueno, hay que dividir la tarea de la multitarea, ustedes me van a decir, bueno, pero en un lugar donde deberían haber 10, somos 2. Listo, bueno, no hay mucho para hacer ahí. Obviamente que nosotros pensamos, sí, hay que seguir reclamando que ingrese más personal, pero en el mientras tanto se hace muy difícil, ¿no?, poner límites a la cuestión de qué cosas hay que hacer para poder terminar con el trabajo. La escucha repetida de historias traumáticas, esto se relaciona más que nada con las personas que están orientadas al trabajo con violencias, en donde parte de la función muchas veces tiene que ver no solamente con escuchar, sino también con leer situaciones de personas que han atravesado, no sé, accidentes, violencia de género, abusos, bueno, una serie de cuestiones en donde sabemos que todo eso también impacta en el trabajador y en la trabajadora, y que es parte de la tarea y que es muy difícil poner un límite a eso porque viene adherida, digamos, a la tarea que nosotros realizamos. La falta de coordinación entre instituciones y dependencias también, o sea, en el sentido de esta coordinación relacionada con que sabemos que nuestra dependencia hace hasta un punto y después viene otra institución, ya sea en el adentro del Poder Judicial o en el afuera, que continúa con la realización de este trabajo, y cuando eso no se da de manera coordinada, tampoco está en nuestras manos, convengamos, poder decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer o a la otra institución cómo se deben realizar las acciones, sino que esto es un trabajo mucho más complejo que nos excede, ¿no? El miedo a poder sufrir alguna agresión por parte de la víctima, del entorno o de las otras personas que llegan al Poder Judicial. Hoy en día, muchos de los trabajadores y las trabajadoras me comentan, más que nada en mesas de entrada, que por la situación que vivimos, bueno, una situación social compleja, ¿no?, en donde hay un montón de cuestiones relacionadas con las violencias que se ven cada vez más hacia el adentro, no solamente yo acá estoy poniendo de la persona y del entorno, el entorno muchas veces tiene que ver también con sus representantes letrados, ¿no? Muchas veces estas personas también vienen con una alta carga de agresión a solicitar cosas. Lamentablemente estas agresiones que llegan desde el entorno también se viven desde el adentro. Ustedes van a ver esto con más detenimiento cuando vean todo el tema de la violencia laboral que existe, pero bueno, es un factor que también me pareció importante agregar como parte de las tensiones que vivimos en lo cotidiano. Todo lo que tiene que ver con lo interno, que tiene que ver con la persona que está trabajando, que pone en juego sus propios recursos, sus propias herramientas, o sea, es lo que nos pasa a todas, a todos. Llegamos al lugar de trabajo con un bagaje que no solamente tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento en la tarea que estoy realizando, sino que también tiene que ver con los mecanismos internos que nosotros usamos para hacerle frente, por ejemplo, a los problemas, para hacerle frente a una mala vinculación, ¿no? Y eso lo traemos, digamos, desde nuestra historia, ¿no?, con todas las posibilidades que hemos podido tener a lo largo de nuestras vidas, de posicionarnos más firmemente o no con respecto a algunas cuestiones que nos ocasionan tensión, preocupación, angustia, etc. Todas esas cosas en realidad exceden el lugar laboral, obviamente, pero son las que ponemos en juego a la hora de desplegarnos en lo cotidiano, en lo diario, en nuestro lugar de inserción. Yo les podría decir, bueno, cuando nosotros notamos que no tenemos las suficientes herramientas como para ir a hacerle frente a un lugar de trabajo complejo, es necesario discernir dos cuestiones. Una, sí, las herramientas y recursos que cada uno de nosotros puede tener para hacerle frente a eso y ver si podemos apuntalarlos de alguna manera, ¿no? Dentro del lugar de trabajo, el apuntalamiento tiene que ver con el grupo de trabajo, con los pares, con hacer un buen grupo, un grupo saludable que pueda sostener frente a algunas falencias que podamos tener como personas. Y otro punto sería, bueno, las terapias personales y todo lo que ya sabemos, pero sin olvidar nunca que
es la dependencia o la institución de pertenencia la que debe solucionar cualquier tema relacionado con tensión proveniente del mismo lugar, ¿no? O sea, nunca tenemos que naturalizar, ni conformarnos, ni adaptarnos a una situación compleja dentro de el lugar de trabajo. Lo contrario, siempre tenemos que visibilizar, que charlarlo con otros, con otras, que ponernos a pensar, bueno, qué es lo que está pasando y poder separar también, por eso se los marco, poder separar qué tiene que ver con lo propio, en qué cosas estoy yo implicado en esta situación, qué tiene que ver con mi propia historia y mis propias cuestiones, y qué cosas tienen que ver con el lugar de trabajo. Para eso siempre lo más importante es poder contar con personas para poder charlar estas cuestiones, ¿no? Donde se puede trazar la línea entre lo que me pasa a mí y lo que está pasando a nivel general, a nivel grupal, porque esas son las cosas que uno puede ir revirtiendo también a través de la grupalidad. Se ponen en juego, obviamente, inseguridades, falta de capacitación, temores a la exposición. El temor a la exposición muchas veces hace que uno deje de preguntar las dudas, deje de contarle a otros qué está pasando o alguna dificultad que uno tiene. También tiene que ver muchas veces el temor a la exposición con no poder lograr objetivos que uno se ha venido planteando durante mucho tiempo, justamente por miedo a fracasar o por el miedo a frustrarse en relación a que los demás se den cuenta de determinadas falencias. Otra cuestión que tiene que ver con el origen interno, ¿no?, de estas tensiones es la imposibilidad por ahí de ofrecer algún tipo de ayuda, ¿no? A veces uno se ve frustrado porque lo que le solicitan, lo que nos solicitan, ya sea del grupo o de la persona que lidera la institución, es algo que nosotros no sabemos cómo hacerlo o no tenemos la respuesta como para solucionar esto que nos están solicitando, y esto genera obviamente frustración, inseguridad, y muchas veces es necesario ahí pedir ayuda a las demás personas, cosa que a algunas personas les sale más fácil, a otras personas no tanto. Vamos a dividir un poco en este cuadro. Lo que hago es tratar de organizar todo lo que estuve diciendo hasta ahora para que pensemos a través de, primero, el comportamiento que podemos observar en los trabajadores, en las trabajadoras, ¿no? Y también a qué cuestiones obedece. En el comportamiento podemos observar esto que yo les decía antes, por un lado irritabilidad, falta de paciencia, ¿no?, enojos, cuestiones más relacionadas con cambio de carácter. También podemos observar ausentismo, podemos observar agotamiento, ¿no?, cuestiones más que nada que tienen que ver con encerrarse en uno mismo, ¿no?, con esto de estar muy para adentro o de ir cada vez poniéndose más reflexivo acerca de lo que está pasando en el lugar de trabajo. Desde lo interpersonal lo que podemos observar son relaciones pobres, impaciencia, mala comunicación, una participación conflictiva. Esto quiere decir que cuando intentamos activar cuestiones grupales o empezar una conversación o una comunicación o llegar a acuerdos, se terminan estas situaciones disparando en conflictos, en discusiones. También podemos observar aislamiento, falta de colaboración. Y ahí en lo que impacta justamente es en un gran factor protector, es en el mejor factor protector que creo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que es justamente en la grupalidad, ¿no?, en la posibilidad de armarnos un grupo para que fortalezca nuestras acciones dentro del lugar de trabajo. Aparece la pérdida de interés, la apatía, la desesperanza, una percepción negativa, no solamente del lugar de trabajo, del equipo, sino también de uno mismo, y un cuestionamiento de la identidad, no en general, sino de la identidad laboral en este caso, ¿no? No estoy hablando de la identidad en general. En cuanto al desempeño del trabajo, lo que encontramos es baja calidad, baja motivación, falta de flexibilidad, y también una cuestión muy extendida que se da, y esto tiene que ver con una característica institucional, nuestra institución de pertenencia, porque bueno, acá me incluyo también, tiene mecanismos que aparecen como extendidos,
¿no? Como uno de los que más aparecen, digamos, en la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver con la parte querellante, le digo yo, ¿no? Que tiene que ver siempre con estar peleando, discutiendo en relación a cómo se soluciona un conflicto, ¿no? En este lugar la gran mayoría de los conflictos terminan siempre con discusiones en donde empiezan a haber bandos, en donde una parte de la institución, una parte de la dependencia empieza a pensar de una manera y los otros empiezan a pensar lo contrario, etc. Si bien es cierto que las discusiones obviamente aparecen siempre, aparecen en un montón de lugares, también es cierto que algunas instituciones tienen mayor potencialidad para que aparezcan determinados mecanismos que otras. Yo les voy a mostrar una foto, y acá me gustaría, antes de continuar, que opinen, ¿no? Me gustaría que me digan qué le parece a ustedes que, bueno, lo que le está pasando a esta mujer es obvio, ¿no? Está recibiendo un montón de demandas. Pero sí me gustaría que ustedes opinen acerca de cuáles son las posibilidades que tiene de activar, ¿no? ¿Qué acciones les parece a ustedes que podría llevar a cabo estas personas para continuar con la escena, ¿no? Vamos a tomarlo como eso. Esta sería la primera escena y tenemos que pensar cómo sigue la historia. Acá si quieren se desmutean, yo no les estoy viendo, así que es libre, el que quiere se saca el micrófono y habla. Hola. Susana. Ahí estamos. Sí. Elena de Zárate. Me parece que lo que se tendría que hacer es darle un orden de prioridad a cada requerimiento. Ajá. Si esto lo permita quien dirige la dependencia, ¿no? Que, bueno, no se puede atender a todo y a todo al mismo tiempo, así que darle un orden de prioridad, más que nada el orden, supongo, que sería lo más conveniente para no volverse loco. Bien, gracias. En las manos levantadas sigue Julián y después Analía Maistegui. Bueno, a mí la foto, esa imagen me da una sensación de que es una situación que de durar en el tiempo lleva a esta compañera a una cuestión psiquiátrica, a medicación para estar, porque semejante presión es insostenible. Y llevado a la repetición de esta situación, lleva a la afectación clara del funcionamiento del Poder Judicial, porque esta persona totalmente colapsada, imagínense ustedes cómo puede atender a cualquier justiciable que llegue con una demanda, con un problema grave, y se encuentra a la mesa de entrada con una persona que está en semejante situación de colapso. ¿Qué imagen se lleva, qué primera imagen se lleva de la respuesta que viene a buscar el Poder Judicial? Entonces, no es una cuestión menor. Claramente ahí está la herramienta sindical para comenzar a poner las cosas en su lugar. Parte del objetivo de esta capacitación es empezar a poner las cosas en su lugar, ¿no? Nada más. Gracias, sí. Analía Maistegui, seguís vos, después sigue José Luis de la Matanza y después Viví. Y bueno, buenas tardes primero. Un poco tanto la línea de lo que decía Elena como lo que dice Julián, me parece que ahí la historia puede ir en dos direcciones diferentes. O sea, esta compañera seguir soportando todas estas demandas en simultáneo, no sabiendo un poco como para qué lado disparar y colapsando,
y por el otro lado tener la posibilidad de decir, primero, antes de fijar las prioridades, poner un freno a toda esta demanda. Dejar claro que es imposible que pueda atender a todas estas personas a la vez, y una vez que se puso ese límite, sí fijar un poco las prioridades como decía Elena. Bueno, no mucho más porque se adelantaron los dos a lo que quería decir. Bien, gracias. Creo que José. Bueno, sí, yo coincido con, creo que Elena era la primera compañera que había participado en relación a ordenar y a priorizar. También, si bien no se ve en la imagen, entiendo que esta persona no debe estar sola, o que quizás alguna de estas manitos está ahí solicitando su participación o su acción, sea de algún compañero. Entonces, de alguna forma, cómo poder dar vuelta y asistirse con otro, ¿no? No pensar que uno está solo teniendo que resolver todo, sino mirar a un costado y poder acompañarse, auxiliarse, y por ahí todas estas demandas se podrían ir dando prioridad, como se dijo, a ver cuál es la más importante, la más necesaria de mi participación, y cuál puedo ir derivando hacia otra persona o que me asista a otra persona. Digo, ir buscando las formas y cuál no es necesario dar respuesta, porque quizás muchas de estas situaciones que se están planteando, alguna no es necesario dar respuesta hoy y le puedo dar respuesta mañana. Tiene que ver con esto de ordenar y priorizar, pero no quería dejar de lado también la posibilidad de acompañarnos, asistirnos con un otro, que puede ser un compañero o puede ser en determinada situación un gremio, ¿no? También que acompañe. Bien. Vivi, me parece. Vivi. Bueno, les cuento un poquito. Totalmente creo lo mismo, creo que ahí habría que tener prioridades, ¿no? Y ordenar un poco, ordenar cuál es la demanda y pensar a ver qué se está solicitando y si todo es importante, pero tomo esto que decía José Luis. Si ustedes miran en la imagen, no sé si se ve muy clara la imagen porque sé que algunos están con el celu, pero dentro de la imagen hay alguien que le está ofreciendo una manzana, ¿no? La manzana vamos a pensarla como amigable. No vamos a pensar que alguien le está pidiendo que le pele la manzana, sino que vamos a pensar que es una persona que le está ofreciendo una manzana. Eso nos pasa cuando estamos con un nivel de desgaste alto. Todas las demandas son iguales. Perdón, Susi. Sí. Susi, teníamos un juez al cual en Mar del Plata se le sacudió fuerte porque le hacía pelar la manzana a un compañero. Por eso lo dije. Acreditado. Porque a veces parte de la demanda puede ser esa, lo sé. Vamos a pensar que en este caso no. Pero lo cierto es que cuando uno está muy cansado, cuando uno está muy desgastado, todas las demandas pasan a ser lo mismo y tienen el mismo peso. Y a veces la demanda de un compañero o una compañera que es, te ayudo, decime qué necesitas, hagamos esto juntos, juntas, ¿cómo estás? A veces la pregunta es solamente, que vale un montón también, che, ¿cómo estás? ¿No? También se toma como una demanda porque uno está tan saturado que no puede reconocer ahí, digamos, el ofrecimiento de un otro, ¿no? No digo ayuda porque a veces si somos pares no sería ayuda, sino que sería que hacemos la tarea en conjunto, pero el tema es que el grado de saturación a veces no permite discernir.
Coincido con las compañeras y los compañeros que en la terceridad que ofrece la grupalidad, que nosotros le damos una fuerza muy importante al espacio gremial en este punto, ¿no? Porque la terceridad muchas veces entre lo que nos pasa como trabajadores y trabajadoras y lo que pasa con la institución de pertenencia la puede dar el gremio. También es cierto que un gran alivio le da la grupalidad al interior, ¿no? de la dependencia, al interior del lugar de trabajo, en donde podemos armarnos un grupo que nos acompañe a transitar todas estas demandas que a veces vienen indiscriminadas. Y hoy en día, lo cierto es que dentro de nuestra institución la demanda ha crecido muchísimo, ¿no? Esto lo sabemos, la cantidad de personal todavía no llega a ser la cantidad necesaria para poder cumplir con todas las demandas que aparecen, en primer lugar, obviamente, de las personas que necesitan de nuestra ayuda para solucionar algún tema, no los justiciables, que son las personas que vienen a requerir los servicios del Poder Judicial, y en segundo lugar, los requerimientos que tenemos de los diferentes titulares, de las dependencias, de los compañeros, compañeras de trabajo, que también nos piden, obviamente, que completemos una tarea determinada. Pero cuando uno está sin energía, cuando uno está con un nivel de concentración bajo, cuando uno está con poca capacidad de memoria, cuando uno está con irritabilidad, con falta de paciencia, obviamente que todas las demandas vienen y se presentan de la misma manera y se nos juntan como está pasando en esta imagen. Lo que yo quería mostrarles es que a veces uno cuando está muy saturado con la tarea, le cuesta también mirar para los costados, ¿no? Mirar para los costados y ver cuáles son las posibilidades que yo tengo dentro de mi lugar de trabajo de pedir ayuda. De pedir ayuda, ustedes me entienden, en el sentido de poder decir, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a ver cómo lo resolvemos, facilitemos la tarea, tratemos de ver entre todos, entre todas, cómo hacemos para solucionarlo. Bien, quería que también ustedes vayan opinando, porque si no yo hablo mucho y quería escucharlas un poco. Acuérdense que cualquiera que quiera hacer un comentario acerca de esto, lo hace. Espérenme que volvemos a donde quería comentar, porque no sé si las ves, Susana, pero hay varios comentarios en el chat también. No veo. Claro. Mientras vuelvo. Hay varios comentarios, un poco en la misma línea, pero ¿querés que los lea? Sí, porque dale, así ya los vamos. Bueno, Analía dice, Analí Iriarte no puede reaccionar, está saturado, organizarse, se me ocurre a mí, dice Agustina. Sotelo, agobiada, que bueno, la imagen muestra que está agobiada por muchas cosas. Diego dice, está tildada, muchas cosas juntas. María Soledad dice, para mejorar la organización es necesario incorporar más habilidades blandas. Claramente la foto muestra una persona con sobrecarga de obligaciones, su cara, su lenguaje gestual muestran el estrés que está padeciendo. Roxana de Morón dice, exacto, seguir sosteniendo una situación así lleva al mal funcionamiento de su lugar de trabajo. Claramente el desborde lleva un problema de salud, psicológico especialmente. Resulta fundamental el diálogo y la empatía, agrega María Soledad. Agustina agrega que además de la manzana había una taza que ella dice que había té adentro, con rayos X. Y Vivi dice que no le funciona el audio y por eso no hablaba, y que cree que es importante no dar por sentado que toda demanda corresponde ser respondida, ¿no? O se corresponde responder, que es importante detener la vorágine y analizar qué función cumplimos y qué podemos atender, qué otras demandas derivar a otros y cómo organizarlo en el grupo de trabajo. Era un poco lo que vos comentaste, pero para hacer visible que también en el chat había bastante movimiento y compartirlo. Tal cual, sí, coincido con todos los comentarios. O sea, la verdad es que lo que encontramos, siempre uno habla de factores que agravan el desgaste y factores protectores. Siempre pensamos, yo por lo menos, esto es lo que tengo como una modalidad ya incluida en mi manera de pensar estas cuestiones, que es la institución de pertenencia la que tiene que venir a
mitigar la cuestión del desgaste profesional, ¿no? Me niego a que sea una responsabilidad más de los trabajadores y las trabajadoras pensar de qué forma yo hago para contrarrestar todo el desgaste que tengo a partir del trabajo cotidiano. Sí me parece que es responsabilidad nuestra poder visibilizar cuáles son los factores dentro de cada una de las dependencias, dentro de cada uno de los lugares que están activando situaciones que cada vez son más difíciles de llevar a cabo o más difíciles de realizar la tarea o que provocan malestar o que provocan angustia, y que son esas cuestiones las que tienen que ser llevadas desde la grupalidad para que la institución la solucione, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que tenemos que repensar es cómo naturalizamos el malestar, ¿no? En el trabajo. Como muchas cosas se ven como, bueno, dentro del orden establecido, dentro de lo que la institución ofrece. Hay muchas frases del tipo, bueno, esta institución es así, bueno, viste, cuando trabajás bajo un juez tenés que tolerar un montón de cosas. Bueno, este tipo de frases a las que estamos habituadas y que alimentan, obviamente, la sensación de frustración y la sensación de desgano, y que además no nos permite visualizar cuáles son las posibilidades de salir justamente de todas estas dimensiones, ¿no? De poder resolverlas, de poder hacer algo con eso, de no tener que quedarnos sí o sí con esta sensación de querer irnos rápidamente del trabajo o querer que llegue rápidamente la jubilación o querer que llegue rápidamente las vacaciones, sino empezar a pensar justamente pensar entre todos, entre todas, cuáles son las mejores maneras de poder transitar el espacio laboral. Una de las cuestiones que venimos hablando y que salió ahora en esto que estuvimos charlando tiene que ver con la importancia de lo grupal, ¿no? En este tema. El grupo es una dimensión de apoyo importantísima, ¿no? Porque en él se encuentra la facilidad de recibir ayuda, cercanía emocional, alta tolerancia a las respuestas de estrés, una comunicación clara y permisiva, y en la misma línea se encuentran 4 componentes importantes en toda intervención social, ¿no? Que tiene que ver con el apoyo emocional, la información que uno pueda sacar en relación a tener pares con quien contar en los momentos de duda, de interrogación, de inseguridad, el compañerismo, ¿no? Que afianza lo individual, ¿no? Esto que yo les decía antes, obviamente que cada una de nosotras trae lo propio, sus propias herramientas, sus propios recursos, pero siempre uno puede fortalecerse uno mismo dentro de los espacios laborales con el compañerismo que puede dar el apoyarse en un otro, en una otra, para poder continuar con alguna tarea. Y también el apoyo instrumental, obviamente no es lo mismo hacer el trabajo una sola persona que hacerlo entre varias, entonces a la hora de realizarlo siempre es mejor estar con una cantidad de gente extra como para poder hacerlo de manera más eficiente. Por lo tanto, siempre es importante que los titulares fomenten el apoyo y la cooperación de equipo. Esto, obviamente, ustedes van a decir, sí, bueno, no se ve en la institución judicial, lo que encontramos es lo contrario, encontramos muchas veces titulares que fomentan la fragmentación grupal, porque aparece este pensamiento, esta teoría, que obviamente que tiene en parte cierta cantidad de verdad, que es que cuando el grupo está fragmentado, el grupo está reducido o se siente o están, digamos, sin posibilidad de aunarse, se le suma más poder a las personas que quieren hacer algún tipo de manejo o de demanda en relación a lo que puede pasar en un lugar de trabajo. Por lo cual, esto de fragmentar, digamos, que termina siendo muchas veces lo que encontramos en la gran mayoría de los lugares. Muchas veces no nos damos cuenta que esto tiene que ver con una dificultad que viene desde la cabeza de la institución o de las cabezas de las organizaciones, y las peleas en el equipo o en los grupos se vuelven como parte, digamos, de la naturalidad de todos los días. Pero esta frase de que ningún superviviente puede curarse solo y ningún trabajador, trabajadora puede afrontar el desgaste solo, es así, no es mía, es de un autor que viene hablando sobre desgaste hace muchos años, pero me parece que la verdad que es bastante clara para pensar cuál es la mirada que uno tiene que tener sobre estas cuestiones, ¿no? Para las personas que padecen burnout, no contar desde la
institucional con un apoyo, ¿no? Que vehiculice esta tramitación de estos síntomas derivados de la tarea, facilita obviamente la implementación de mecanismos defensivos que son atrofiantes y enfermantes. Y al analizar un poco las instituciones donde los trabajadores y trabajadoras se desempeñan, se observa que las características muchas veces institucionales son las que facilitan la aparición de estos malestares. Y muchas veces también son las que la profundizan. La particularidad de trabajar en la institución judicial son variables en las que es necesario profundizar esto que yo les decía antes. Tenemos una institución piramidal, hegemónica del derecho, patriarcal, donde se ven en estas instancias la manera que tiene de funcionar en cuanto a qué acuerdos y qué líneas de trabajo se van marcando, ¿no? En relación de realizar la tarea. Y las dificultades que se ponen en juego también a la hora de querer modificar todas esas variables, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con movimientos instituyentes, movimientos que intenten modificar todo lo que viene planteado desde hace muchísimos años, se ven obstaculizadas, ¿no? O sea, como que terminamos todos pensando que no es fácil, que esta es la manera que se hizo siempre, y que entonces hay que seguir en la misma dirección y de la misma manera que estamos acostumbrados, acostumbradas, y la lucha se complejiza cuando uno no tiene relación o cuando uno no tiene vínculo con otras personas que piensan de la misma manera, ¿no? Encontramos a un montón de trabajadores y trabajadoras que están como aisladas. Sé que no deben ser las personas que están hoy en este grupo, porque venir a pensar acerca de qué pasa con la salud laboral da cuenta que uno tiene cierta conciencia, ¿no? De que esto puede modificarse, de que hay todo un trabajo que uno puede hacer para poder realizarlo, pero seguramente ustedes conocen a compañeros, compañeras que no solamente no lo tienen como una variable a pensar o a charlar, sino que también están bastante alejados, incluso cuando uno les plantea el tema de poder armar grupalidades o de agremiarse o esto, dicen, no, yo no me quiero meter en estos temas, prefiero evitarlo, ya tengo un montón con mi trabajo, yo no me quiero meter en más cosas, ¿no? Como si el mismo desgaste viniera justamente a estar agravado por el tipo de pensamiento que ocurre por el mismo hecho, ¿no? De estar cansados laboralmente. Es como si se retroalimentara, digamos, el tema de continuar en el trabajo de la misma forma y como se viene planteando desde hace muchísimos años. Modificar algunas particularidades relacionadas con el trabajo se dificulta también por el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, nosotros venimos de una sociedad o estamos en una historia bastante reciente en donde la precarización laboral era parte, digamos, era parte de las vivencias que cada uno de nosotros tenía, ¿no? Y ya tenía internalizada. Por eso también me parece que se hace difícil modificarlo, aunque veo que hoy en día el tema de decir estoy quemado, se va haciendo cada vez más frecuente. Bueno, me gustaría escucharlas un poquito, después seguimos, pero sí, aunque sea 5 o 10 minutos, escucharlos a ustedes. Por ahí me interesaría conocer las experiencias que tienen ustedes en relación al tema del desgaste, ¿no? ¿Cómo lo vivencian? ¿Qué piensan de eso? Si sienten que esto lo ven en las personas que trabajan con ustedes o en ustedes mismos, y cuáles son las características que les parecen que aparecen en este tipo de trabajo. Okay. Susi, hola. Mariela, ¿te escuchas? Mariela, sí. ¿Qué tal? Pensaba en, digamos, que cada vez hay esto de también ir resolviendo cada uno individualmente, ¿no? A veces lo que nos va pasando, y en esto de no tener la práctica de la grupalidad y de no estar convencidos generalmente
de que la fuerza con otros me va a posibilitar que la cuestión se resuelva más fácilmente y más sanamente, hace que también, por un lado, digamos, nos autoexijamos. Son trabajos que, en cuanto a la demanda que va aumentando, hay un nivel de autoexigencia que termina siendo incluso más perjudicial. Yo vengo de una experiencia con mis compañeros y compañeras de una oficina que nos pasó algo de todo esto que vos relatabas recién. Me sentía muy representada por muchas de las cosas que decías, y terminó toda la oficina detonada, toda, absolutamente toda, incluida la titular de la dependencia, y que bueno, sacó lo peor de cada uno de nosotros. No había ningún mediador ahí que en ese momento haya podido orientarnos para que se resuelva más sanamente, aunque yo creo que lo terminamos resolviendo bastante sanamente, pero digamos, la solución que hubo fue que muchos de nosotros quedábamos dispersos en distintas dependencias, y mucho de lo que teníamos para aportar en la temática específica, porque estábamos en una temática muy específica, quedara, digamos, como en un segundo plano, ¿no? Y me parece que la característica es que trabajamos en un sistema que no pone en valor lo mejor que cada uno tiene para aportar, ¿no? En esto de la organización del trabajo, que lo decías al principio, y que nosotros como asociación judicial tenemos como la misión, por llamarlo de alguna forma, de poder generar espacios para que esto se vuelva, porque alguna vez lo tuvo, y que pueda sacar de cada uno de nosotros lo mejor que tenemos para aportarle al sistema. Me parece que es como, no sé si estamos tocando fondo, pero más o menos, y que tenemos todo para hacer para adelante, y que tenemos mucha potencialidad. Bueno, un factor sumamente importante esto, ¿no? De cómo la institución, por eso yo les decía, hoy voy a tocar solo los factores negativos, pero está bueno pensar que una de las responsabilidades que tienen las instituciones, o los espacios laborales, todos los espacios laborales, es intentar, esto que decía Mariela, ¿no? Sacar lo mejor que tiene cada trabajador y potenciar todas las capacidades que puedan aparecer dentro del espectro de esa persona que está en un determinado lugar de trabajo. Por lo cual muchas veces nosotros nos peleamos bastante con cómo funciona el nivel de ascensos o la carrera judicial, ¿no? En donde empiezan a aparecer un montón de otras variables que entran en juego y no se pone el acento sobre quién es la mejor persona o la más capacitada, o no hablo solamente de capacidad en relación al conocimiento de la tarea, sino en relación a lo vincular, ¿no? El poder resolver problemas relacionados con la dinámica grupal, el poder solucionar las cuestiones conflictivas de la mejor forma y de la manera más rápida y sin que haya tantos heridos, digamos, en el medio de la cuestión. Y no es esta la manera de funcionar de la institución, sino muchas veces aparece lo contrario, ¿no? Vemos que la carrera judicial va en desmedro justamente de las personas que más trabajan o que más merecimiento tendrían en este tipo de cuestiones. Y eso también ocasiona frustración y ocasiona malestar que se va llevando, digamos, durante un montón de tiempo y que se mezcla con otras cuestiones que atraviesan lo institucional o lo laboral, ¿no? Está Agustina también para hablar. Yo lo que, no sé si me escucha bien, creo que sí, pero yo lo que, lo que pensaba mientras te escuchaba, Susi, bueno, primero en el chat hay varias personas que escribieron bastante, después si quieres léelo para, pero un poco lo que, en línea con lo que vos contabas que había pasado, o sea, la investigación que se hizo en Peritos, eso también deja entrever
lo que pasó en los juzgados de familia, que incluso después se investigó institucionalmente, digamos, ¿no? Se mandó a Sanidad a ver qué estaba pasando en los juzgados de familia más de manera general, no solo en los peritos. Eso para mí también aplica, como contaba Mariela, a las UFIs, por ejemplo, que trabajan una temática muy parecida, que tienen problemáticas muy parecidas, desde un poco generado por la responsabilidad social, ¿no? que el lugar tiene, y otro poco generado por la institución y las presiones que la institución no logra contrarrestar. También con el lugar que ocupa el Poder Judicial dentro de la sociedad, digamos, como que es una cuestión bastante multifactorial. Pero la institución, para mí, lo que termina generando es más presión en sus trabajadores y menos rever la institución en sí, o ver cómo modificar determinadas cosas que la sociedad está pidiendo del Poder Judicial en general. Otro ejemplo que hoy podría ser completamente aplicado, que es muy posterior, digamos, a la investigación que hiciste vos, Su, tiene que ver con lo que pasa con los escritos electrónicos. Los juzgados civiles, particularmente en Lomas, pero sé que en otros lados tienen mucho más que ver los laborales, todas las personas que estallan por ese sistema, pensado por y para beneficiar a los abogados, y no pensado en cómo repercute eso en los trabajadores que forman parte del Poder Judicial. Bueno, todas ese tipo de cosas que intentan dar alguna respuesta rápida a la sociedad, no piensa de ninguna manera en los trabajadores. Y además, lo último que quería decir y termino, es que me parece que los trabajadores, en su mayoría, no digo los que estamos acá, porque como decía Susi, los que estamos acá creo que pensamos las cosas un poco distintas, pero sí los que están, los que van a trabajar, los que no están acá, me parece que lo individualizan el problema. Termina siendo una cuestión de que yo soy lento, o de que yo no puedo con determinada presión, o que yo no puedo solucionar tal problema, y no se visualiza la complejidad o lo colectivo del problema y lo colectivo de la solución. Y me parece que ahí nosotros como institución, la JB en general, me parece que tiene una herramienta súper importante para llevar adelante y colectivizar problemas y colectivizar soluciones. Me parece que es algo interesante a tener en cuenta. Sí, tal cual. Una cuestión, cuento rapidito, cuando yo empecé a hacer la investigación en peritos fue porque estaba en un colectivo de personas en donde de 10 que éramos, 7 tuvieron una enfermedad grave. Hablo de 3 tuvieron cáncer, 1 tuvo pancreatitis, bueno, y así, no les cuento porque era todo así muy complicado. Pero en ese momento yo dije, a ver, algo más pasa. Pasa algo más en relación a lo que nosotros podemos observar. ¿Esto nos pasa solo a nosotros como grupo por las características que tenía la dependencia en ese momento o le pasa a todos los peritos de la provincia? Entonces, lo que se me ocurrió, bueno, les pregunto, porque no hay otra forma, no tenemos otra manera en este momento, les pregunto a ver cómo están, y en ese momento lo que apareció eran altos niveles de burnout, y también altos niveles de otro síndrome que se llama trauma vicario, que tiene que ver con las personas que escuchan de manera reiterada situaciones de mucha crueldad, ¿no? Lo que pasa con las violencias, lo que pasa con los abusos, lo que pasa también con los jóvenes que están dentro del fuero penal juvenil, bueno, un montón de cuestiones que son historias totalmente tristes, complejas, difíciles de escuchar, y ahí empezaron a aparecer cuestiones diferenciales, y yo lo que les quiero transmitir de esto es que cada lugar tiene cuestiones diferenciales más allá del burnout que todos tenemos por pertenecer a determinado lugar, a determinada institución, que está saturada, ¿no? Y esto que decía Mariela, que está en un momento de mucha crisis, una crisis que obviamente está trayendo algunos cambios, pero son cambios lentos, pero que, bueno, obviamente producen un malestar a las personas que estamos dentro del trabajo cotidiano. Por eso es importante conocer en cada uno de los lugares qué está pasando. ¿Estamos todos igual? En muchas cosas sí, porque estamos todos dentro de una institución con las mismas características, pero en muchas otras no. Y es importante diferenciar, individualizar a cada sector, a cada lugar, y empezar a pensar entre todos, entre todas, bueno, ¿cuáles son las soluciones posibles? No se puede hacer una generalidad, porque si no terminamos entrando en esta cuestión muy institucionalizada de todos somos empleadas judiciales y estamos... No, sí es cierto que nos parecemos en un montón de cuestiones, pero en otras estamos diferenciados, y eso es lo que hay que empezar a poder traer,
¿no?, a una mesa y empezar a pensar en conjunto qué cuestiones son particulares de cada sector, para que también la persona que está escuchando no diga, no, pero yo no tengo eso como problema, ¿no? Porque esto que decía Agus, que estuvo re bueno porque trajo un montón de ejemplos, y por ahí hay gente que dice, bueno, a mí esa parte no me afecta, porque yo no soy perito, entonces eso no me afecta del todo. No, los escritos electrónicos tanto no me afectan a mí. Bueno, hay un montón de otras cosas que nos están afectando a todos por igual y hay algunas que son diferenciadas. Lo que sí nos agrupa y nos aúna, digamos, es que estamos vivenciando un montón de cosas relacionadas con esta institución y que sabemos que la única manera de poder solucionarlas es, ¿no?, con un reclamo masivo grupal, digamos. Eso sí me parece que tiene que ser algo que tenemos que pensar como algo importante para hacer hoy. Bien, bueno, hay manos levantadas, así que escucho. Me parece que está Julia, ¿puede ser? Sí, no, justo recién cuando comentaste el tema de la frustración por las temáticas que se abordan, me acordé muy claramente a mí me tocó ser secretario de una defensoría penal de mi instancia durante 15 años. Así que la cantidad de juicios orales a los que me tocó asistir como colaborador del defensor o la defensora fueron. Y bueno, como ustedes sabrán, los juicios orales no llega a un hurto de un estéreo, sino que llegan los hechos más graves, los hechos que denotan las situaciones más bajas de la condición humana, ¿no? Las crueldades que vos no podés pensar que alguien pueda cometer respecto de un prójimo, sea un familiar o una persona desconocida, uno la ve en crudo en un juicio oral, cuando los peritos hablan, cuando los testigos hablan, cuando los familiares de la víctima lloran. Y a mí me tocó en el 2009 irme, me ofrecieron ir a la Defensoría General a otro tipo de trabajo totalmente diferente, y una de las cosas que me motivó a irme, más allá de que el desafío era apasionante y me gustó enfrentarlo, era la sensación que ahora descubro que tiene quizá algo que ver con el burnout, de que yo me daba cuenta que me estaba quedando sin GNC en la loma, en el sentido de que me estaba convirtiendo cada vez me entristecía, me volvía muy escéptico, ver reiteradamente esas situaciones, y me era cada vez más difícil no llevármelas a mi casa, me costaba llegar contento a mi casa y feliz porque realmente después de estar 8 horas en un juicio oral durante 3 días y salir de esas situaciones, es muy difícil cambiar el chip y decir no pasó nada, no me entra la gota no orada a la piedra y seguís. Y bueno, es eso. Y otra cosa actual, que también tiene que ver con esto, y cierro, es lo que pasa con nuestras defensorías penales y también con las defensorías civiles, que es la problemática del consumo. No tenemos dónde derivar al 90% de cada 100 adictos imputados que tienen problemas de adicción. Y que algunos nos dicen, me quiero internar, no quiero seguir así, por favor, tirame un centro, y nuestros defensores y nuestros funcionarios y empleados nos dicen, no tenemos dónde derivar. Y esa persona la mandás a la calle, a la esquina, y a los 15 días te vuelve peor con otro nuevo hecho. Eso también genera frustración, ¿no? Mucha, ¿no? Eso yo más. les decía, son cosas que están por fuera del alcance, ¿no? De nuestro alcance como Claro, trabajador y claro, trabajadora, porque depende de otras instituciones o depende también de ciertos momentos sociales en donde nos faltan los recursos, pero de todas maneras uno lo ve, es testigo de eso, no es que uno dice, bueno, no me tocaba a mí, listo, sino que uno también obviamente que comparte la responsabilidad por esa persona que no se le puede dar la respuesta adecuada. ¿Analía? Estaba María Laura Bairó, perdón, antes. Ah, perdón, María Laura, perdón, porque tengo los números y vi eso. Buenas, y bueno, es lo mismo, no importa si quiere intervenir otra persona, es igual, no hay problema. Gracias. Dale, Laura. Todo bien. No, me quedé pensando, o sea, fueron hablando como bastantes cosas, entonces a medida que iban hablando y me iba quedando como atrás otras cosas y quería ir incorporando, pero bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible, porque bueno, lo interesante es que salen un montón de cosas que están, que son importantes para poder pensar nuestros espacios de trabajo, bueno, y el impacto en la salud y las condiciones laborales, y me parece que es re interesante que lo podamos estar haciendo. Eso por un lado. Y me había quedado pensando cuando creo que estabas con la filmina del
qué se hace, ¿no? Digamos, yo ahí me quedaba pensando un poco en que, creo que lo dijo Agustina también, que hay algo que ahí es bastante fundamental, que nosotros podamos pensar, en poder desarmar en esto del qué se hace, de que muchas veces aparece como una cuestión personal o individual de la persona que está sufriendo ese agobio, ese burnout, esa situación de explotación concreta que la siente en el cuerpo de manera total, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante poder nosotros pensar desde esos espacios, de estos espacios, que esa cuestión personal, individual, y con la compañera o el compañero de trabajo, o quienes hemos pasado por momentos así, que eso se enmarca de alguna manera en una cuestión mucho más estructural, digamos, y no solamente estructural en la vida laboral, sino en la vida social, que ya vemos que los niveles de demanda y de productividad son cada vez más altos en todos los niveles de la vida, pero concretamente en los espacios laborales me parece que es bastante interesante poder hacer esa relación de cómo esa cuestión personal que la persona está viviendo en términos de desgaste o de saturación, tiene que ver con el marco de las relaciones sociales, las relaciones laborales, la relación capital-trabajo, dónde se desarrolla y en qué condiciones se desarrolla ese trabajo, pero siempre también pensándolo en el contexto histórico y en el momento histórico en el que se desarrolla esa tarea, ¿no? Digamos, me parece que eso le puede dar también como otra mirada como para poder también contener y acompañar, entendiendo que tiene que ver con una cuestión que va mucho más allá, que también tiene que ver con una cuestión sistémica, ¿no? Entonces ahí me parece que eso también es importante que digo, quizás es muy obvio, pero digo, hacer esa relación o hacer esas mediaciones, muchas veces me parece que es importante retomarlas. Y después otra cosa... No es obvio, esto solo digo, y después seguís, no es obvio para nada, y la verdad que hay un montón de variables psicosociales que se ponen en juego en el momento de posicionarnos frente a todo lo vincular, también desde en lo vincular laboral. Pero esto, sabes que no se estaba teniendo en cuenta. Hasta hace muy pocos años, nosotros no teníamos en cuenta que en nuestro trabajo desplegábamos un montón de cuestiones que vienen con nosotros, pero también viene con nuestra historia social y también viene con el tipo de institución en donde estamos, ¿no? Como que todas estas variables antes eran minimizadas y lo único que contaba es que vos rindas en el trabajo y si la institución, no sé, respondía con el pago, ¿no? Como parecía que eso era lo único que se tenía en cuenta. Y hay un montón de otras cosas que son sumamente importantes para estar bien en el trabajo y para estar bien en tu casa también. Perdón, Laura, ¿qué? No, sí. Sin ni hablar, digo, que ahí me parece que la relación directa en este caso concreto tiene que ver con las condiciones laborales, ¿no? Que responden, a mi criterio, a una estructura, digamos, concreta donde se desarrolla esta relación. Pero bueno, por ahí para avanzar. Y después pensaba en esto de la grupalidad, que creo que ahí, digo, por las experiencias que venimos teniendo en los espacios de trabajo, me aparece fuertemente esta saturación y donde cuando se quiere proponer la grupalidad se entiende como, es una cosa más, no me da la cabeza, no puedo, no quiero, no sé qué, pues me parece que ahí también tenemos como el desafío de alguna manera de poder pensar cómo interpelar estratégicamente a esa grupalidad, ¿no? Que no se entienda como algo desfavorable, sino todo lo contrario, en función de que te puede aliviar esa tarea, que puede tener otra mirada la intervención, que puede tener otra calidad la intervención que hagas, que ni que hablar, ¿no? Que por ahí para la mayoría de los que estamos acá, el proceso de colectivizar determinadas cuestiones de laburo, incluso en el trabajo interdisciplinario, que lo hemos perdido mucho en este tiempo, precisamente por estas cosas, bueno, es beneficioso. Entonces ahí me parece que mejora incluso la posibilidad hasta de pensar el trabajo. Entonces ahí me parece que hay como algunos puntos interesantes también como para retomar, y también es interesante no esperar la autorización para que eso suceda, ¿no? Poder ganar esos espacios de trabajo, no pensarlos por fuera de los espacios laborales, a veces sí, a veces no, porque ahí también se entiende como, le tengo que agregar algo más y la verdad es que no me entra una aguja más en la vida. Me parece que eso es interesante, entonces ahí yo pensaba que esas cosas de alguna manera por ahí se pueden como empezar a sistematizar en relación a experiencias, ¿no? Herramientas conceptuales o a experiencias que haya habido en espacios de trabajo,
cómo se aporta conocimiento en ese sentido, ya sea táctico o técnico, operativo, lo que sea, digamos, promover también esos espacios dentro de, digo, desde la institución, desde el colectivo de trabajadores, desde las herramientas gremiales, investigar sobre todas estas cuestiones, que me parece que es algo que muchos compañeros acá tienen la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Yo creo que todo eso de alguna manera también deviene positivamente en que haya mayor poder en la apropiación del proceso de trabajo. Entonces ahí me parece que también hay una cuestión de mucho más favorable en relación a cómo pensar la grupalidad. Y por último, y ya me callo, y esto también quizás parezca obvio, digamos, ¿no? Que lo estamos discutiendo, y no por nada creo que es el tercer encuentro donde hubo entre 60, 50 personas, y todo el que digo, hay algo que evidentemente es necesario discutir y ponerle atención, y me parece que es muy importante que le estemos dando como este lugar a la cuestión de la salud laboral, porque nuestro cuerpo es nuestro medio de trabajo, es eso. Entonces ahí capaz que también suena como una obviedad, pero es nuestro medio de trabajo. Entonces, en esta cuestión del impacto emocional, físico y demás, que todavía somos medio cartesianos y lo dividimos como una misma cosa, me parece que ahí la atención sobre el cuerpo y el cuidado sobre el cuerpo en términos de salud es muy celebrable en la parte de ustedes que están haciendo esto. Eso nada más. Gracias, Laura. Analía. Sí, bueno, obviamente compartir todo lo que se viene diciendo, y creo que en algún punto, con todo lo que venimos escuchando, aunque sea con un poquito, nos vamos sintiendo identificados y aplicándolo a nuestros lugares de trabajo. Lo negativo, por supuesto, hoy la sobrecarga laboral. Le agrego lo que decía Julián, los que estamos trabajando, creo que tanto en civil como en penal, bueno, en los diferentes fueros, no solamente vemos la problemática del consumo, sino también la problemática de salud mental. Yo trabajo en un juzgado de garantías y es creciente la cantidad de imputados, que no solamente, o sea, todos consumen, o sea, el 90% de los imputados, sobre todo los más jóvenes, terminan delinquiendo con una problemática previa de consumo, no tratada, que bueno, que pasa todo lo que decía Julián, no tenemos a dónde derivarlos, la frustración que eso nos provoca, pero también es creciente la cantidad de imputados con problemas a veces graves de salud mental, y que por supuesto a lo mejor son aprendidos, están 2 o 3 días detenidos ese día, por lo que eso conlleva, tener un imputado con problemas de salud mental detenido en lugares que ya sabemos lo que son, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que es el respeto de los derechos humanos, lugares que son insoportables. Realmente no se puede estar 5 minutos, no sé cómo hace una persona para estar 5 días o 20 o 3 meses detenidos en esos lugares, y lo que a nosotros nos provoca eso, por lo menos a los que tenemos alguna conciencia social, realmente es insoportable, la frustración es muy grande, no hay respuestas. Pero por el otro lado, digo, para no ver todo lo negativo, también resaltar lo que puede hacer, aunque sea en nuestro ámbito chiquitito de trabajo, en nuestro juzgado, en nuestra oficina, tener un titular, un funcionario que tenga la cabeza un poco más abierta, que haya un espacio de escucha. Yo realmente, o sea, tengo la suerte de estar en un juzgado con un titular así. Nosotros tenemos nuestro ámbito de diálogo, de escucha, de proponer, y tenemos los pros y los contras. Hoy somos solamente 3 proveyentes en la mesa de entrada por diferentes circunstancias, con lo cual esa foto de la demanda de todos lados me siento totalmente identificada. Por más que pueda ver la manzana, también viene el otro a decir, yo debes de salir de acá, yo estoy saturada, no te quiero ni escuchar. Pero pudimos ir a través del diálogo reorganizando nuestro trabajo. Es decir, un poco lo que se decía acá también, decir, a ver, empezar a resaltar las potencialidades de cada uno. Entonces, si bien estamos sobrecargados de laburo, sí, bueno, le fuimos encontrando la vuelta, y no quiere decir que estemos en un lugar ideal, porque pasa lo que pasa a todo el mundo, pero sí le fuimos encontrando la vuelta a la mesa de entrada y los funcionarios también,
a tratar de minimizar todo ese impacto tan negativo que tiene la sobrecarga laboral, inclusive teniendo nuestros pequeños espacios durante la mañana, ya sea el comienzo de la mañana, mitad de la mañana, horario del almuerzo, decir, bueno, vamos a parar 10 minutos, 15, hablemos de cualquier cosa, bajemos un poco con esta demanda, y el ambiente laboral, la verdad que es el día y la noche, a lo que era mejor hace 2 años, cambió muchísimo, nosotros desde ese punto de vista muchísimo mejor, y aparte hay mucho espacio para también tratar las problemáticas personales. Un compañero, una compañera que la verdad que está pasando por una situación jodida, bueno, entre todos colaboramos, o con el espacio de escucha, o bueno, no te voy a sobrecargar de laburo, hoy viniste mal, bueno, nos hacemos cargo de los demás. Me parece que desde nuestro pequeño lugar nosotros también podemos empezar a generar algunos cambios, aunque sean chiquititos, pero que a la larga cambian muchísimo el ambiente laboral y lo que hoy nos hace en la cabeza, que la verdad que estamos súper sobrepasados. Si encima le agregamos otras actividades, como muchos de los que estamos acá, y le sumamos los problemas de nuestros compañeros a nivel gremial, como que estamos todos un poco con esa punto de estallar. Pero bueno, ver la parte positiva también, de nosotros también podemos ser agentes de cambio. Tal cual. Sí, sí, hay que valorizarla también. María Soledad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y yo, Susi, me voy a permitir partir del punto que señalaste y que tomé nota en cuanto a qué es la institución de pertenencia la que debe mitigar el desgaste profesional de los agentes judiciales. Desde los 22 años que estoy en el Poder Judicial, creo que esto no me pasó nunca. Jamás desde el propio organismo se mitigó o se nos facilitó la posibilidad de no estar desgastados. Y en este sentido yo lo analizo desde un factor interno y externo a la organización. Porque muchas veces uno se plantea, ¿no es cierto?, y comparte con los compañeros que tiene escuchas de situaciones realmente complejas, de situaciones horrorosas, porque digamos en el foro en el que estoy pasan cosas muy similares a lo penal, pero dentro de un grupo familiar. Pero uno trata de procesarlo y decirle, bueno, es mi trabajo, mi función es atender a gente que viene con problemas y tratar de brindarle una solución. Pero lo que realmente creo, a mí en lo personal más me desgasta, es el tema de las relaciones internas de los miembros del organismo de pertenencia. Porque digamos, nosotros eventualmente estaríamos todos sanos o sin problemas que no deberíamos llevar a la institución, pero eso no ocurre así. Y me permito, además de los ejemplos que puse en el chat, que esos fueron al comienzo de mi carrera judicial, cuando se crea el fuero en la ciudad de Mar del Plata, la semana pasada estuvo control de gestión de la Corte en el fuero de familia, y particularmente en un juzgado, que es el que pertenezco, dejó unas encuestas, ¿no es cierto?, para que los trabajadores hiciéramos respecto, bueno, a toda esta temática. Digamos que la Corte se ve que está interesada en ver, digamos, cómo son las relaciones interpersonales y demás. Yo en este momento, después de la pandemia, me encuentro haciendo actividad ad home, no hay lugar en el juzgado para que pueda desarrollar mi actividad allí, así que estoy desde mi casa. Entonces la secretaria, ¿no es cierto?, que hace un año que no tiene carrera judicial y entra de afuera, me manda a mí y a otra compañera una foto de la encuesta diciéndome que la tenía que imprimir, volverla a sacar una foto y mandársela por mail, o caso contrario, es decir, al resto se los daba en mano y se lo tenían que entregar a ella. Entonces, lo que yo objeto es, ¿y dónde está la confidencialidad? Me dicen, y bueno, no le podés poner el nombre. Sí, no le podés poner el nombre, pero te la estoy entregando en la mano, sabés mi cargo, sabés mis años de antigüedad, porque eso se completaba en la encuesta. Entonces, uno se plantea realmente, si después de tantos años viene una persona afuera y piensa que uno tiene la cara de Gil, o parece Gil, con perdón de la expresión, porque realmente es una vulneración total de derecho que venga una secretaria a querer leer las encuestas, que yo no sé lo que va a hacer, si las va a
entregar realmente a Secretaría de Gestión de la Corte, o no lo va a hacer de acuerdo, digamos, a las respuestas, si le convienen o no. Entonces, bueno, lo que hice fue ir, buscar una encuesta en soporte papel, lo mandé a mi marido, y la respondí en casa a mano alzada, y la mandé en un sobre y lo lacré. Igualmente se me ocurrió mandarlo también por mail a la Secretaría de Gestión de la Suprema Corte, por si mi sobre no llega. Pero me parece que en el año que corre, con una constitución como la que tenemos, con un 14 bis como el que tenemos, con un gremio que está atrás de los empleados, que pasen este tipo de cosas a esta altura del partido, realmente, por eso digo, a veces el estrés lo genera más el propio jefe de personal que las personas que realmente vienen a acudir y en busca del servicio de justicia y de una solución. Era eso el aporte que quería hacer, y bueno, y gracias por esta muy buena charla que nos estás dando, Susi. Bueno, para todos. Bueno, gracias. La verdad que me dejan un montón pensando también, ustedes a mí. Yo pensaba en esto que decía Analía, me resonó fuerte y espero que poder transmitirlo de la manera que lo quiero decir. Ella dijo, tengo la suerte de tener una titular, y yo pensaba, ahí está el punto. No tiene que ser una suerte, tiene que ser la general. Tiene que ser la general donde todos podemos tener, y si no podemos tenerlo, exigirlo, ¿no? Como sabemos, ¿no? Mediante la grupalidad, espacios, esto que decía María Soledad, ¿no? La institución sí tiene que validar espacios para que nosotros podamos ir mitigando las cuestiones de malestar que se traen justamente por lo laboral, no las que traigo de mi casa, eso nosotros nos ocupamos, que no se preocupen, pero sí las que ocasiona el trabajo. Porque yo pensaba, hay un montón de otras instituciones que tienen instaladas como normativa, incluso reuniones de equipo, espacios de descanso, lugares diferenciados de lo laboral, ¿no? Y lugares diferenciados, digo, desde lo edilicio, no solamente de lo grupal, para descansar, y que están naturalizados. Ustedes escucharon cuando Julián leía cuál era mi recorrido, que yo soy supervisora de la línea 144, y ellas tienen espacios de descanso súper separados de lo laboral y lo respetan, pero a rajatabla. Desde la grupalidad se dicen, vos no tuviste tu descanso todavía, andá a descansar. O sea, lo tienen tan naturalizado que lo manejan en una charla abierta, ¿no? Está bien, ustedes me van a decir, esta institución es distinta. Yo lo remarco siempre, tenemos la institución piramidal, como en otros lugares no está. Pero tenemos que empezar a pensar en esa misma lógica, en la lógica de los derechos ya ganados, de los derechos que tienen otras instituciones, y que nosotros tenemos que empezar a tener como propios, ¿no? Como los espacios saludables que merecemos y que necesitamos como cualquier otro trabajador o otra trabajadora. Y permitir que estas cuestiones de la fortaleza que da el grupo, que en muchas situaciones está obturada. Es verdad lo que decís, María Soledad, a veces uno de los cansancios más fuertes que uno tiene es cuando uno no solamente no cuenta con un espacio de sostén, sino que uno cuenta con lo contrario. Uno está dentro de un espacio grupal complejo, fragmentado, bueno, y todas estas cosas que aparecen frecuentemente. Bueno, estas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que uno debería hacer para estar mejor y para combatir el desgaste, tienen que, ahora en algunas situaciones suenan utópicas, pero ustedes piensan que un montón de derechos obtenidos cuando se empezaron a pensar hace unos años, muchos años quizá, eran también tenidos en cuenta como utópicos. Yo creo que estos son posibles. Yo creo que lo que falta también es visibilizarlos, pensarlos, tenerlos en la cabeza. Creo que incluso hay algunos que ni están planteados. Entonces, si no están planteados, no van a ocurrir. Bueno, tenemos que empezar por ahí a darles el debate, a tener la idea en la cabeza, a proponerlo en nuestros lugares de trabajo y ver qué pasa. Todavía no tenemos el no. Una vez que tengamos el no, vemos qué hacemos para combatirlo. Pero me parece que todavía no empezamos con esa proposición que nos va a decir, bueno, qué posibilidades hay dentro de esta institución de modificar y de armar cambios en relación a cuestiones más saludables en relación a lo laboral. Bueno, les agradezco un montón la escucha, fueron súper respetuosos, aportaron un montón de cosas, así que les agradezco un montón el espacio. Yo también celebro mucho
la idea de trabajar todas estas cuestiones. Me parece que son súper interesantes, que son súper importantes poder debatirlas así como se está haciendo. Así que celebro un montón la idea de todos los que propusieron este curso, porque me parece que es parte de esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo la grupalidad provoca cambios. Así que bueno. Por mi parte, está María Soledad todavía con la mano levantada. Perdón, ¿lo bajaste? No, me parece que era... Perdón, me quedó la mano levantada, ya lo bajé. Está bien. Perdón, entonces la interrupción. Hay un montón de mensajes, Susi, no sé si los vas viendo en el chat. Voy leyendo. Voy leyendo, no sé si hay alguna pregunta en los mensajes, eso no detecté. Son comentarios que los voy leyendo todos y traté de irlos tomando en la charla. Si quieren, no sé si te parece, Julián, les vamos contando la actividad de la próxima, el próximo módulo. Sí, bien, vamos cerrando. La próxima es el cuarto módulo, va a ser el 15 de noviembre, va a abarcar el tema de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Van a hablar del licenciado Carlos Manso, que estaba acá presente en el Zoom. Ya vamos a hablar sobre la trayectoria de Manso. Bueno, Jimena Frankel, Mariana Campos y Oscar, nuestro secretario gremial, está Jenny, que va a hablar sobre el tema del abordaje protocolizado de situaciones de violencia laboral. Va a ser como siempre, ¿no? El miércoles 15, cada 15 días, dentro de 15 días, a la misma hora, a través de este portal. Y remarco también que el cierre de esta capacitación lo va a hacer Lilian Capone. Creo que no hace falta comentar mucho respecto de quién es Lilian y lo que significa en el mundo de la salud laboral en todo el espacio intersindical de salud. Ya es un momento, iremos avanzando. Así que bueno, si no hay más preguntas, remarco y agradezco a Marcelo de Gori, secretario de Capacitación, a las compañeras y compañeros del CIF, bueno, a Susi ni hablar, y a todos los participantes y las participantes que, bueno, a esta altura del año comienza a hacerse ya cada vez más tedioso, ¿no? Estamos ya entrando en la recta final del año y uno se va cansando de tantas horas de rodaje de Zoom, así que vale doble esto, estar presente, aguantar los trapos y bueno, y sobre todo que es un aprendizaje para todos y todas. Nos vemos entonces el 15 de noviembre a las 16 horas.